Sin presentación prácticamente, vamos directo al hueso. El tutorial definitivo para invertir en Argentina con Bull Market Brokers. Nos venimos a las pantallas y vamos a empezar paso por paso a desglosarlo absolutamente todo bien desde cero. Primero que nada, lo más básico de todo es crear una cuenta. Una vez que vos ya estás en la plataforma del broker, vas a ir arriba a la derecha donde dice abrir cuenta. Igualmente esto lo vas a tener con enlaces en las tarjetitas y en la descripción de este video. Una vez que vos ya estés en la parte de crear cuentas, simplemente vas a poner tus datos y vas a avanzar con el procedimiento. Si vos te fijás, yo voy a cargar mis datos, no me va a dejar avanzar porque ya tengo la cuenta creada, pero es simplemente poner tus datos así de fácil como lo ves acá. Nombre, apellido, DNI, una contraseña, un mail, igual que si te creas una cuenta en cualquier red social. Como podrás ver, yo ya cargué algunos de los datos, pero me dice que tanto el mail como mi DNI ya están registrados. Sin embargo, lo único que tenés que hacer es cargar los datos y darle a continuar. No hay mucho más que eso. Pero antes de avanzar a lo siguiente, quiero darte un tip que es muy útil a la hora de abrir tu cuenta, sobre todo si no estás muy familiarizado con la tecnología. Uno de los pasos de justamente la apertura de cuenta, no solamente en Bull Market, sino en cualquier broker argentino que elijas, porque esto es regulatorio, no lo elige el broker, lo elige la CNV, la Comisión Nacional de Valores. Entonces, una de las cosas que te van a pedir es la verificación de tus datos. Te van a pedir una foto de tu DNI, tanto del frente como del dorso, y también te van a pedir es como un video de tu cara como para verificar que sos vos. Ahora bien, este video, y este es el tip que te quiero dar, tiene que tener buena iluminación. Y vos dirás, Ariel, pero yo por ahí no tengo un aro de luz o alguna luz que me vaya a dar de frente, un velador, algo. ¿Qué puedo hacer? Una opción es que otra persona te tenga una linterna desde lejos o la linterna misma del celular, lo que sea. Y otra opción, que es algo que yo suelo hacer bastante frecuentemente, es como la luz a vos te viene de arriba, o sea, la luz típica que tenés en la lámpara del techo, lo que haces es te inclinas un poco y el video lo haces de esta manera, cosa de que la luz te venga más de frente. Esto, que parece una pavada, te va a ayudar mucho a acelerar el proceso porque van a poder verificar tu cuenta de forma más efectiva. Es más fácil para la máquina comprobar que realmente sos vos. Ahora sí, una vez que ya te creaste la cuenta y ya estás en el proceso de verificación, vas a poder ingresar a tu cuenta. Sin embargo, no vas a poder depositar, operar, invertir, sacar la plata, no vas a poder hacer nada hasta que Bull Market no verifique que sos realmente la persona que decís que sos. Este proceso puede tardar hasta 48 horas hábiles. En ese periodo, ellos te van a estar mandando un mail diciéndote, mira, nos faltó esto, o tenés que volver a hacer esto porque no está claro, la foto del DNI no son buenas, lo que sea. Una vez que vos sos aprobado por Bull Market, ahora sí puedes iniciar sesión y hacer todo lo que te permite la plataforma. Por lo cual, nos volvemos acá y ahora vamos a ir al lado de donde decía abrir cuenta, que dice ingresar. Hace clic acá, vas a poner tu mail y tu contraseña y una vez que cargaste los datos le das a ingresar. Obviamente muy fácil, como cualquier página o cualquier plataforma donde te creas una cuenta. Por lo tanto, vamos paso a paso. Si te fijas acá arriba, obviamente vos vas a tener los datos censurados de la cuenta, pero básicamente yo tengo 6 números, que es el número de mi cuenta comitente. Esto es como el número de tu cuenta de banco, es simplemente eso, es el que identifica tu cuenta específicamente, y al lado tenés, bueno, tu nombre completo, en mi caso, Mamani Ariel Hernán. Al lado de esto tenemos la parte de ayuda, esto es si vos necesitas algo con la plataforma, te necesitas contactar con Bull Market, etcétera. Paréntesis muy importante acá, esto solamente lo podés aprovechar, la parte de ayuda, si no tenés un asesor ya que vos hayas solicitado como asesoramiento independiente. Por ejemplo, si vos querés que yo sea tu asesor, yo lo puedo hacer. Esto no tiene un costo extra para vos de ningún tipo, ni le pagás más al broker, ni me pagás más a mí. Para hacer eso lo tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video, pero es así de fácil. Vos contratás un asesor, algunos te cobran, otros no, pero es muy importante que sepas que si vos tenés un asesor, ya no te comunicás con la plataforma, te comunicás cualquier cosa que necesites con tu asesor. Por lo tanto, acá tenemos, bueno, tanto la parte de ayuda como de contacto, funcionan las dos de la misma manera, entre preguntas frecuentes, hablar con la plataforma, etc. Al lado tenemos la parte de salir para que puedas cerrar la sesión, típica de toda la vida. Y ahora sí, vamos con las partes del menú como tal. Empezando por Bull Pay. Esta parte de Bull Pay, si abrimos, como puedes ver, te salen 4 distintos enlaces. El primero de ellos es el de descargar app. ¿Y por qué es esto? Bull Pay, o sea, en realidad Bull Market en general tiene como varias subdivisiones de negocios. Esta, Bull Pay, es una de esas subdivisiones. Entonces, lo que te permite Bull Pay, para decirlo fácil, es uno de estos, Ualá, Mercado Pago, Naranja X, Personal Pay, cualquiera de estos, ¿sí? Es una de estas fintech que a vos te permite crearte una cuenta, tener tu propia tarjeta y con esa hacer gastos. ¿Cuál es la particularidad de Bull Pay? Que a vos te va a permitir utilizar Bull Market como banco. ¿Y en qué sentido esto? Que vos tenés la plata en el banco, o en Mercado Pago, o en cualquier fintech, y además de que te está generando intereses porque le estás invirtiendo, también podés utilizarla en el día a día para pagar cosas. En principio, un broker no te permite eso. Sin embargo, Bull Market, si no me equivoco, es el único que a día de hoy te lo permite,
ente broker argentino regulado que te permite hacer esto, es tener tu propia app que te dé una billetera virtual y con esa billetera vos lo que puedes hacer es empezar a gastar plata que ya tenés en la cuenta del broker. Por lo tanto, eso es para lo que te sirve BullPay, pero no es necesario, o sea, no es estrictamente necesario que vos lo utilices, es simplemente opcional, es un recurso que ellos te dejan. También puedes acá entrar a la parte de beneficios para ver qué ventajas tiene esto, qué costos tiene esto en la parte de más abajo y demás. Esta parte sí la quiero abrir, la de costos, porque me parece interesante. Es gratis en muchos sentidos, hay algunas cosas que sí te cobran, pero acá podés ver absolutamente todo detallado paso a paso, o sea, qué cosas no tienen ningún costo, de ningún tipo de costo, te lo dan 100% gratis, y qué otras cosas sí. Por ejemplo, si vos querés sacar pesos en, no sé, un cajero automático en Argentina, te van a cobrar 60 pesos con 50 centavos, que es un monto mínimo. Bueno, y eso de valor es fijo, como podrás ver, y después tenés, bueno, si querés sacar plata afuera, cuánto tenés que pagar, absolutamente los detalles de todos los gastos y costes que vas a tener, y está explicado bastante breve, sencillo y al pie, así que no hay mucho para aclarar acá, y como te digo, no es algo específicamente de bull market como para invertir, sino que es un extra que te dan si vos querés. Por lo tanto, lo pasamos y ahora vamos a la siguiente parte de cotizaciones, y acá sí a remangarse porque se viene más complicado. En realidad no es más complicado, pero hay muchas más cosas para ver. Yo hago clic en cotizaciones y fíjate que me aparecen un montón de cosas que si vos todavía no invertís, vas a decir, esto es chino básico, no entiendo nada. Pero te lo voy a explicar tan fácil que aunque estés desde cero, vas a entender absolutamente todo. Así que, fíjate, vamos de izquierda a derecha nuevamente. Primero tenemos una parte que dice ticker. Este ticker, o también se le dice símbolo, es el apodo, vamos a decir entre comillas, que tienen las empresas a la hora de cotizar en bolsa. Ejemplo, Coca-Cola, el apodo que tiene es KO. Apple, por ejemplo, el apodo que tiene es AAPL. Por ejemplo, el de YPF es YPFD, con una D al final, D de dedo. Bueno, y así tenemos cada una de las empresas. El ticker es eso, simplemente es cómo se les llama en la bolsa. Entonces, si vos querés comprar, si vos decís quiero comprar acciones de Coca-Cola, vos no vas a decir realmente quiero acciones de Coca-Cola. Vos vas a decir yo quiero acciones de KO. Es simplemente eso, cómo se le dice en la bolsa. Ahora bien, puede que vos digas, che, Ariel, entiendo lo que es, pero ¿cómo hago yo para saber que KO hace referencia a Coca-Cola? O sea, ¿cómo me doy cuenta de eso? En principio, la realidad es que te vas a ir dando cuenta con el tiempo, porque lo vas a ir familiarizando, pero la forma más fácil es buscarlo en Google. Por ejemplo, en este caso vamos a suponer que yo no sé qué empresa es BBAR. Digo, ¿esta empresa cuál es? Entonces, abro una pestaña de Google y en esta pestaña de Google lo que voy a hacer es poner BBAR, esto que yo no sé lo que es, acciones. Hago clic en Enter y automáticamente me va a decir en qué estoy invirtiendo o qué podría estar invirtiendo, que en este caso es el banco BBVA. Es así de sencillo, lo buscas en Google y ya sabes en qué vas a invertir. Por lo cual, nos volvemos una vez más a Bull Market Broker y ya sabemos la parte de ticker, la tenemos entendida. Vamos al lado a entender la parte de precio. Este precio, ¿qué precio es? Es el precio promedio que tienen las acciones en este momento. Es el precio al que se están valorando. Sin embargo, el precio de todo en general, en lo que es la bolsa y criptos e inmuebles también, todo el precio es muy subjetivo. Porque vamos a poner un ejemplo que para que se te haga más fácil. Vos compras un departamento a $50.000. Pasan 3 años y te dicen, che, ¿cuánto sale tu departamento? Y vos le decís, mirá, yo lo pagué a $50.000. Pero si yo lo quiero vender hoy, no sé si lo vendo a $50.000. Tal vez se me depreció el inmueble, o sea, tal vez se empezó a romperse, a descascarar las paredes, lo tengo que pintar, arreglar, no sé, lo que sea, y tal vez ya no sale 50.000, ahora sale 40.000. Pero 40.000 es un precio que yo creo que vale realmente, porque cuando yo lo quiera vender y me lleguen las ofertas del otro lado y yo firme la venta, recién ahí vamos a saber el precio real. Porque por ello digo, mira, salía 50.000, ahora para mí sale 70.000 y lo vendo a 70.000, o sea, lo publico a la venta. Y después viene una persona y me dice, che, te lo compro a 30, y yo digo, che, ¿cómo 30? Si yo lo tengo a 70. Viene otro, 30, 30, 30, me vienen todos a 30 y digo, bueno, está bien, lo vendo a 30. Firmo con uno a 30, entonces yo creía que valía 70.000, yo pensaba que yo tenía algo que equivalía a $70.000, pero en realidad valía 30.000. Bueno, eso mismo pasa con las acciones. Y como digo acciones, digo cualquier otro instrumento de la bolsa argentina o de cualquier bolsa. Por lo cual, este precio de Alúa, que es aluar la empresa, de 1.062 pesos con 50 centavos, en realidad lo que te dice es eso, el precio promedio al que más o menos está transaccionando. Pero acuérdate que siempre este valor va a ser un estimado. Por lo cual, vamos a continuar. Al lado tenemos la parte de VAR, porcentaje. Esto es muy fácil de entender. Es cuánto subió o bajó porcentualmente en el día que vos estés analizando. Por ejemplo, yo hoy que estoy grabando esto, las acciones de Aluar se movieron hacia arriba porque es de color verde, un 0,52%. Y más abajo, los que están en negativo, obviamente están en rojo pintados también. Como podrás ver, por ejemplo, Pampa Energía, que es este pump que tenemos acá, bajó un 0,44%.
34% con respecto al día de ayer. Habiendo dejado en claro esta, pasamos a la siguiente, la de precio A. Esto es bastante sencillo, es este valor de 10.057, le sumás este porcentaje que varió hoy y llega a este número. Es así de sencillo. La realidad es que no es una columna a la que le tengas que prestar atención en realidad. A las que sí les tenés que prestar mucha atención son a todas estas 4 que están pintadas de colores. Estas son las columnas que realmente importan. Si bien esto es la caja de puntas, y eso ya lo tenés explicado en nuestro curso gratis que te voy a dejar en las tarjetitas, quiero explicártelo al menos a modo resumido. ¿Qué significa esta caja de puntas? Significa, acá ves que dice se compra. Esto es la cantidad de acciones que hay, digamos, gente queriendo comprar. Por ejemplo, yo tengo al lugar, hay una acción que está queriendo ser comprada. O sea, yo, Ariel, digo, quiero comprar una acción. Listo, ahí llegamos. Después tenemos este más abajo que es CEPU, Central Puerto se llama la empresa, que es de 50. Eso significa que yo, Ariel, digo, che, quiero comprar 50 acciones, o que 50 inversores, decimos que cada uno queremos una, o que, por ejemplo, 3 inversores, uno quiere 20, otro también quiere 20 y el otro restante quiere 10. No importa la cantidad de inversores. Lo que importa es, hay 50 acciones que están queriendo ser compradas. Bien, pero no es 50 acciones queriendo ser compradas en total. Es 50 acciones queriendo ser compradas a un precio particular. Y ese precio es el que tenés justo al lado. Si te fijas acá dice P.compra y este es justamente el precio al que se están queriendo comprar. Entonces hay una acción que está queriendo ser comprada a 1.000 pesos por la parte de al lugar. Pero ¿qué tiene en particular esto? ¿Por qué te lo detallo tanto? Porque cuando vos entres a una caja de puntas más extensa vas a ver que hay una acción queriendo ser comprada a 1.000 pesos, pero capaz que hay 20 acciones queriendo ser compradas a 999 pesos. Esto es simplemente un tema de oferta. El que haga la mejor oferta va a aparecer arriba de todo. Entonces, si alguien quiere comprar algo, entonces del otro lado alguien que se lo tiene que vender. Y ahora, vos ponete en el lado del vendedor. ¿Qué vas a querer vender? ¿Algo a 900 pesos o querés vender ese mismo algo a 1.000 pesos? Obviamente, como vendedor lo querés vender lo más caro posible, porque vas a ganar lo más posible. Por lo cual, la persona que ofrezca pagar la mayor cantidad va a aparecer arriba de todo. Así que hay una acción que está queriendo ser comprada a 1.000 pesos. Después puede haber infinitas que estén queriendo ser compradas a menos monto. Bien. Y esa es la parte de se compra, la cantidad de acciones, y P compra la cantidad, o mejor dicho, el precio al que se están queriendo comprar esa cantidad. Y a la derecha tenemos exactamente lo mismo, pero del otro lado. Recién decíamos una persona que quiere comprar y a qué precio quiere comprar. Ahora tenemos una persona que quiere vender y a qué precio quiere vender. Por lo cual tenemos, fíjate, hay 100 acciones que están a la venta a un precio de 1.085 cada una. Como podrás ver, la persona que quiere vender a 1.085, pero el que quiere comprar a 1.000. Entonces esa diferencia se llama spread. Pero eso es otra cosa y es para otro video que ya lo tenés en la caja de puntas que te decía antes. Acá lo importante es P compra, P venta, C compra, C venta. Ya lo sabes todo. La cantidad de acciones que hay a la compra y a qué precio, y la cantidad de acciones que hay a la venta y a qué precio. Siempre hablando de las mejores ofertas. Continuamos ahora la parte de mínimo y máximo. Esta parte de mínimo y máximo es bastante entendible así a simple vista y la realidad es que no tiene mucha relevancia, pero es básicamente los precios a los que se estuvieron operando. Operar siempre es comercializar y comercializar es ejecutar una orden de compra y de venta. ¿Por qué te digo esto? Porque si hay alguien que está comprando una acción, sí o sí del otro lado alguien se la está vendiendo, porque si no, no la puede comprar. Entonces, nunca se realiza una operación individual. No existe vender sin que haya un comprador y no existe comprar sin que haya un vendedor. Así que operar es eso, es la cantidad de veces que se juntaron las dos puntas, la punta que quiere comprar y la punta que quiere vender. Así que pasamos a la siguiente, que es el volumen de nominales. Esto básicamente es la cantidad de acciones o, bueno, del instrumento que sea, ¿no? Pueden ser acciones, CDRs, obligaciones negociables, bonos, etcétera. Pero bueno, la cantidad de esto que estemos viendo que se comercializaron. Por ejemplo, en este caso ves que dice 1.176K. Esta K hace referencia a 1.000. O sea que en realidad a esto le faltan 3 ceros, por lo cual podríamos decir 1.176.000. Esa es la cantidad de, en este caso, acciones de Aluar que se transaccionaron el día de hoy. Y al lado tenemos el monto, o sea, esta cantidad de nominales pasadas a cantidad de pesos. O sea, 1.100.000 más o menos de acciones equivalieron a un movimiento total de más o menos unos 1.200 millones de pesos. Más a la derecha tenemos la cantidad de operaciones que se realizaron, o sea, todo este movimiento de plata
se generó en 5.741 operaciones. Y más a la derecha tenemos, bueno, la hora, que esto no hay que darle demasiado detalle, más que nada para el tema de precios, movimientos y demás. Pero en principio acá tenés absolutamente todo detallado lo que te muestra esta sección de la parte de cotizaciones. Más a la derecha, porque acá hay más cosas para ver, pero no tantas, tenemos, en realidad un poquito más arriba, tenemos esta parte que dice 48 horas, le voy a hacer un zoom para que puedas ver mejor, 48 horas, y al lado este que dice C.I. Esto es lo único que van a hacer, es cambiarte en lo que es plazo normal y contado inmediato, pero eso lo vamos a dejar para más adelante en este video. Pero bueno, como podrás ver, yo le puedo hacer clic y me cambia bastantes cosas a nivel de lo que me muestra, ¿no? Y los valores. Pero como te digo, lo vamos a ver más adelante. Pasamos a la parte de activos sin precio, que lo que hace esto es mostrártelos o no, pero tampoco es algo que le tengas que dar importancia realmente, no sirve mucho. Más a la derecha tenemos la de ticker, y esto sí es útil porque acá está, o sea, lo que te va a permitir esta parte de ticker es filtrar. Si vos decís, che, quiero encontrar las acciones de YPF y no las encuentro, ¿cómo hago? Bueno, vas a la derecha en la parte de ticker y pones YPF y te lo filtra automáticamente. Si no querés más el filtro, borras todo, absolutamente lo que escribiste, y te aparece todo de nuevo. Así que acá tenés un poquito resumido todo lo que vas a encontrar en la parte de cotizaciones a nivel inicial. Pero ahora vamos a ahondar un poquito más. Fíjate que en la parte de ticker, si yo le hago clic a cualquiera de estas empresas, me va a tirar o me va a arrojar más información. Me va a decir una descripción, me va a mostrar gráficos, me va a decir el rango, digamos, en que se comportó, la cantidad de operaciones, que es un poquito lo que veíamos recién. Me va a hablar de las opciones sobre esta acción, que las opciones son otro instrumento de inversión. No vamos a entrar en eso en detalle porque se haría mucho más largo de lo que ya va a ser el video. Y después tenemos también un gráfico para ver cómo se fue comportando el precio. En definitiva, tenés mucha información sobre la empresa. Sin embargo, si me permitís a mí la opinión, no te sirve mucho esto, tampoco suele estar tan actualizado. La realidad es que es una información que está ahí, pero no le prestaría demasiada atención. Y así como podemos ver ahora las acciones de los líderes Merval, que básicamente es el índice argentino, también podés ver el panel general, que acá tenés otro montón de empresas que cotizan en el país. Y lo mismo con opciones, bonos, letras, CDR, bueno, el instrumento que vos quieras lo vas a tener acá. Pero sí quiero entrar un poquito en detalle en la parte de fondos, porque acá tenemos unos filtros más para hacer. Vos podés filtrar, una vez que haces clic en la sección fondos, podés filtrar por nombre. A la derecha podés filtrar por foco, que acá, como podés ver, el foco básicamente es como un poquito la forma de invertir que tiene, ¿no? O sea, si se enfoca en renta fija, si se enfoca en bonos, si se enfoca en acciones, bueno, el foco que tiene a la hora de invertir. Al lado tenés la moneda, y esto es particularmente interesante porque si vos tenés pesos, vas a invertir en fondos en pesos, y si tenés dólares, vas a invertir en fondos en dólares. Es la moneda que te permite a vos invertir el fondo como tal. También tenés a la derecha la parte de estrategia, pero acá como lo tenés que escribir vos, se hace más complicado y la realidad es que ni lo utilices porque no vale la pena. Y a la derecha tenés la parte de horizonte, que esta sí es importante porque capaz que vos decís, vamos a poner un ejemplo real. Yo, Ariel, digo, mira, yo tengo un foco de renta variable, o sea que pueda subir o bajar, no sé, puedo arriesgar mi capital. Ok, ¿en qué vas a invertir, Ariel? ¿En pesos o en dólares? Mira, voy a invertir en pesos porque yo gano en pesos, tengo un sueldo en pesos, invierto en pesos. Bien. ¿Y a qué plazo vas a invertir? Mira, como es renta variable y yo no sé si va a subir o va a bajar en el corto plazo, ni porque tampoco sé realmente cuán bueno es el gestor, entonces digo, por las dudas, voy a largo plazo. ¿Por qué? Porque de esta forma, si en el corto plazo tiene un revés, el mercado cae por lo que sea, yo estoy a largo plazo, lo dejo ahí y lo dejo tiempo invertido. Bien, una vez que ya está todo, puedes elegir también el perfil de inversor que tenés, si querés, si no, no hace falta, y le das a la derecha donde dice buscar. Y acá fíjate que automáticamente me filtra por todos los fondos. Como podrás ver, acá tenés la moneda, ¿sí? Todos son en pesos, porque yo elegí pesos, y también me dice, bueno, son obviamente todos de renta variable, las opciones que yo elegí básicamente. Y acá mucho más para detallar no hay. Tenemos, bueno, el nombre del fondo, súper sencillo, el ticker, que ya sabes lo que es, el último precio de cotización. Estos serían como las acciones del fondo. Se llaman cuotapartes, pero es lo mismo que una acción para una empresa. ¿Qué es una acción de una empresa? Es un porcentaje de la empresa total. ¿Qué es una cuotaparte de un fondo? Es un porcentaje del fondo total. Así de fácil. Así que tenés el último precio de la cuotaparte, cuánto varió en el día, si subió, bajó, lo mismo en el mes, lo mismo en anuales, es decir, de acá 365 días hacia atrás, esa es una opción, y la otra es desde que empezó el año hasta el día de hoy. Obviamente la parte de ITI, que significa year to year, hace referencia a los últimos 365 días, por eso este número es mucho más grande que el de al lado, que es el de ITD, que es year to date, que básicamente hace referencia desde que empezó el año hasta el día de hoy, y como puedes ver va recién 17%, pero porque está empezando el año nada más. Y más a la derecha tenés la inversión mínima que tenés que hacer, en este caso es de 1000, acordate, todo esto está en pesos porque yo elegí pesos, así que todos estos valores van a ser en pesos, entonces puedo invertir desde 1000 pesos en alguno, 10.000 pesos en otro, y poquito más variación, algunos de 20.000, 5.000, pero no se mueve mucho de ahí. Para
no te suscribiste todavía, es completamente gratis. Activas la campanita, nos ayudas muchísimo a crecer a nosotros y te seguimos trayendo videos extensos como este, bien al detalle con todo lo que te ofrece cada plataforma. Y dicho sea de paso, si te gusta este tipo de contenidos, no te olvides de darle me gusta, de dejarnos un comentario para que nosotros sepamos que te sirve, que realmente ayuda, que es lo que buscamos, y así seguimos haciendo más contenido similar. Y con esto, ahora sí, inversores, finalizamos la sección de cotizaciones. Obviamente que vos podés entrar en cualquier instrumento, como te decía antes, podés ir a bonos, podés verlos todos, podés filtrar, pero es siempre lo mismo que yo ya te expliqué en la parte de acciones. Ticker, precio, variación, precio actual, caja de puntas, todo lo mismo en cualquiera. Así que bien, llegamos a la parte de BullPay, pasamos a cotizaciones y ahora sí vamos a la parte de servicios, que este es otro de los que voy a pasar un poco por encima, porque la realidad es que no son como para invertir como tal, son unos extras que te da Bull Market. Primero tenés la parte de fondos online. Este fondos online es otro de los negocios de Bull que lo que te va a permitir a vos es diversificar en fondos comunes de inversión. Si vos sos un inversor o querés ser un inversor, alguien que realmente invierte su dinero, no te recomiendo los fondos comunes de inversión. ¿Por qué? Y porque un fondo lo gestiona un tercero, además le pagás unas comisiones por eso. Es mejor invertir uno mismo cuando uno ya sabe invertir. Si estás desde cero y no querés aprender, y bueno, un fondo entonces sí sirve porque se lo delegas a un tercero. Ahora bien, esa es la parte de fondos online. Vamos a entrar simplemente como para que veas un poquito de cómo es la web. Como podrás ver, te dice la primera y única plataforma online de fondos comunes de inversión, porque es específicamente fondos comunes de inversión. Fíjate entonces eso que te dice fondosonline.com, le doy a abrir cuenta y si bien la plataforma es muy parecida a Bull, como podrás ver acá, la apertura de cuenta se hace desde fondosonline.com, o sea, como si fuera otra plataforma, así que tendríamos que hacer otro registro. Pero la realidad es que desde Bull Market Brokers ya tenemos una enorme gama de fondos comunes de inversión, así que ni siquiera haría falta. Simplemente cuando te das cuenta en Bull vas a tener una alternativa o una cantidad de alternativas muy amplia, muy variada, un abanico muy grande en el sentido de fondos comunes de inversión. Por lo cual, seguimos analizando y vamos a la parte de servicios abajo que dice Wealth Management. Esto, vamos a hacerle clic también, básicamente es gestión patrimonial, o sea que haya alguien que gestione tu patrimonio, que esto muchas veces me lo preguntan a mí si yo lo hago, yo no lo hago, pero ojo, porque esto es para patrimonios grandes. Y cuando estamos hablando de grandes, son montos muy grandes para la mayoría de argentinos. Porque a mí muchas veces viene gente y me dice, Ariel, tengo 500.000 pesos, 1 millón, 2 millones, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos. Son montos pequeños para lo que generalmente se busca para un administrador de fondos. Así que ten en cuenta que esto es para montos grandes. Si tenés dudas, si querés saber montos mínimos y demás, abrís la plataforma, vas abajo, ves que acá tenés el chat, lo abrís y les haces las preguntas que necesites. Pero de momento, y como esto es para inversores que quieran gestionar su propio capital, continuamos. Vamos a la parte de Bull Training. Esto está interesante. Acuérdate que estas son todos subnegocios que tiene Bull, entonces ninguno es obligatorio que lo hagas. Estos son opciones nada más. Pero bueno, esta básicamente es una academia que tiene Bull Market. O sea, lo que te enseñan es gratis, 100% gratis. Lo único que necesitas es ser cliente de Bull Market. Entonces, una vez que ya tenés la cuenta, bueno, podés empezar a ver sus clases, porque ellos lo que les sirve es que vos ganes plata. Y esto te lo digo de verdad. ¿Por qué? Porque si vos ganas plata, vas a seguir invirtiendo. Y si seguís invirtiendo, Bull Market o cualquier otro broker cobra comisiones. Y si cobra comisiones, mantiene su negocio. Así que ganan todos. Ellos te educan gratis, vos invertís y ellos ganan comisiones. Ganan todos. Por lo cual, bueno, acá tenés la parte para ver, los distintos riesgos o sea, perfiles de inversor, el que quiere más riesgo, menos riesgo. También tenés las distintas cosas que te van enseñando y demás. Puedes acceder acá 100% gratis. Así que vamos con lo siguiente. En la parte de servicios, US Broker Dealer. Esto es básicamente un broker en Estados Unidos. Es decir, vamos a darle clic. Como podrás ver, Bull Market tiene su propio broker que se llama Bull Market Securities o Bull Securities, que es un broker regulado en Estados Unidos. Es un broker legal constituido allá. De hecho, si vas acá arriba a la derecha donde dice Broker Check, vas a ver que te va a abrir la web del FINRA. FINRA es un ente regulador, para decirlo así a modo general, y la verdad es que está bastante bien. Tiene ya varios años de estar constituido como broker allá, tiene cero problemas, vamos a decir, y bueno, acá puedes ver todos los detalles que necesitas, de dónde está constituido y demás. Esto es más que nada para las personas que tienen dinero afuera, y si vos, o sea, dinero afuera me refiero a cuenta afuera, y si vos querés invertir desde Estados Unidos y no desde Argentina, lo podés hacer de esta manera. Inclusive podés sacar los dólares del país de esta forma, a través del contado con liquidación. Vos compras un CDR en pesos o en dólares y lo vendés en contado con liqui allá en tu cuenta de Estados Unidos. Pero como te digo, esto es un extra, hay muchos que no lo utilizan, yo no lo utilizo por ejemplo, y bueno, si lo querés utilizar, ahí está. Y pasamos ahora con lo último, que esto me parece interesante y es Bull Market Te Escucha. Esto es básicamente un formulario, como podrás ver, en el cual vos vas a poder cargar, bueno, lo que le quieras decir a Bull Market, si estás contento con la plataforma, de dónde lo utilizás, qué le podrían mejorar, es simplemente un feedback que vos le podés dar. Pero en definitiva, y como
como te digo, tanto la parte de BullPay como toda esta parte de servicios son extras que ellos te dan a vos para que vos puedas aprovechar y sacarle el mayor jugo posible a la plataforma. Puedes utilizarlos o podés no utilizarlos, depende de vos. Pero ahora sí, volvamos a la plataforma y vamos a ver la parte de mi cuenta, que esto sí está interesante y esto es, te diría yo que una de las dos más importantes. Las más importantes son mi cuenta y operar, que la vamos a ver al final. Así que vamos a la parte de mi cuenta y vamos a la primera opción, que es estado de cuenta. Así que una vez acá vamos a ir paso por paso, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Así que arriba a la izquierda tenemos ingreso de dinero. Si yo hago clic acá, me va a llevar a esta parte para que yo pueda empezar a depositar. Como podrás ver, tenés algunas aclaraciones importantes, que es que tenés que realizar una transferencia desde una cuenta bancaria o desde una billetera virtual como Walla, Mercado Pago, etc. Entonces haces una transferencia desde CBU con B larga o con B corta hacia las cuentas de Bull Market. Si es en pesos, acá ellos te dan el CBU, como podrás ver el alias es Bull Market Brokers pesos, y en dólares es lo mismo, Bull Market Brokers en dólares. Bueno, tenés los CBU, tenés la moneda para transferir, es como bastante fácil e intuitivo. Lo único que haces es copiar el CBU o el alias, vas a tu banco, vas a donde sea y hacer la transferencia, que eso ya lo vamos a ver en un ratito. Pero en principio es simplemente esto. Cosas interesantes a tener en cuenta: la acreditación puede tardar un máximo de 24 horas hábiles, suele tardar 5 minutos, tal vez la primera vez te pueda tardar un poquito más, pero en general en unos minutos ya está hecho. Solamente aceptan transferencias electrónicas, importante eso. Punto número 2, podés transferir el monto que quieras, no hay mínimos ni máximos, podés transferir 10 pesos para probar si te llegan, si es que te da miedo, como a mí me pasó y probablemente a muchos más. Entonces podés transferir poco para probar y después cualquier cosa transferís más el monto que quieras. Y la última parte dice transferir siempre desde una cuenta a tu nombre. Esto es clave, inversores. Si ustedes, y no solamente con Bull Market, cualquier broker regulado en Argentina y afuera, si vos realizás una transferencia que no está a tu nombre, ¿qué es lo que pasa? El broker dice: yo tengo la cuenta de Juan Pérez y le transfiere a Ariel Mamani. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo otro cliente que se llama Ariel Mamani. Entonces, ¿a quién se lo voy a mandar? A Ariel Mamani. Porque yo no tengo forma de saber que era para Juan Pérez. Porque el CBU al que transfieren es todos el mismo. Entonces, para garantizar esto, tiene que ser una cuenta a tu nombre, con tus datos, tu DNI, todo tuyo. Entonces, vas a la cuenta, hacer la transferencia y listo. Y esto es tan fácil como hacer una transferencia, inversores. No es que vos tenés que avisarle al broker, hacer algo extra. Como podés ver acá, dice: no precisás dar aviso de la transferencia. Vas a hacer la transferencia y ya está. De hecho, vamos a hacerlo. Fíjate, voy a copiar el CBU, podría copiar el alias, es indistinto. Vamos a Mercado Pago, en este caso yo lo hago desde Mercado Pago, vos lo puedes hacer de cualquier banco argentino, desde cualquier fintech que te permita hacer una transferencia, nada más. Vas a transferir dinero o lo que tenga tu plataforma, nueva cuenta, hago clic acá, voy a poner el CBU, continuar, me va a decir que es Bull Market Brokers, la empresa obviamente, el quill de la empresa, banco industrial, que es el banco al que en realidad voy a estar transfiriendo, CBU, etcétera, continuar. Pones la cantidad de plata que le quieras transferir. Para mostrarte que no hay mínimo, yo voy a transferir 10 pesos. Podés transferir el monto que quieras. Le das a continuar. Vas a confirmar, transferir y ya está. Bueno, depende de la plataforma que utilices. Te va a pedir más métodos, menos de autenticación, pero es eso nada más. Así que una vez que cargo los datos, le doy a continuar y automáticamente se va a hacer la transferencia. En unos minutos vamos a ir a Bull y vamos a ver si llegó realmente. Quiero aclarar que además estoy grabando esto fuera del horario de mercado. O sea, ya cerró el mercado. Pero vamos a ver igualmente si llega así todo hoy el dinero. Más allá de eso, volvemos a Bull y ya tenemos la parte de depósitos. O sea, hacer un depósito es así de fácil. Entrás, vas arriba a la derecha a la parte donde dice mi cuenta, pones estado de cuenta, acá pones ingreso de dinero, este botón de acá, te va a dar el CBU, lo copias, vas a tu cuenta de banco, fintech, lo que sea, transferís y ya está. Es eso nada más. Por lo cual, volvemos a la parte de estado de cuenta y dijimos ingreso de dinero. Al lado tenés la sección esta que llama invertir, que no la voy a explicar ahora porque viene más adelante. O sea, esta parte de invertir es lo mismo que ir arriba a la derecha donde dice operar, cargar órdenes. Es exactamente lo mismo, te lleva al mismo lugar, por lo cual lo voy a explicar después. Pasamos a la parte de egreso de dinero y esta sí es importante, así que vamos a verla. Hago clic en egreso de dinero. Si te fijas acá, te va a aparecer obviamente censurado, pero yo ya tengo una cuenta bancaria cargada. Si no tenés ninguna, vas a este botón que dice agregar cuenta bancaria, pones clic acá y te va a decir ingresar los 22 caracteres típicos de un CBU o demás. Por lo cual yo voy a ir, por ejemplo, si ves, fíjate acá que dice cuenta bancaria, podés hacerlo también desde Mercado Pago, así que yo voy a ir a Mercado Pago, voy a ir al inicio, típico de toda la vida, voy a ver tu CBU, como podrás ver, hago clic en copiar y vuelvo a Bull Market Brokers, pego acá estos datos y me dice banco, Mercado Pago, moneda en pesos, cuenta virtual, etcétera. Bueno, todos los datos que necesitas, aunque te aparecen algunos censurados, pero eso obvialo. Le damos a guardar y listo, ya está. Ahora le doy a volver para atrás de nuevo y bueno, me tiró a otro lugar en realidad, pero en definitiva ya está hecho. O sea, si yo quiero ir ahora de nuevo a la parte de mi cuenta, estado de cuenta,
egreso de dinero, como podrás ver ya me aparece el Mercado Pago que cargamos recién. Así que me voy de nuevo a mi cuenta, estado de cuenta, y ya vimos la parte de ingreso de dinero, invertir dijimos más adelante, egreso de dinero ya está listo. Por lo cual pasamos ahora a la parte de comprar y vender dólares. Estos ambos son dólar MEP. No voy a hacer énfasis ahora en esto porque esta parte es ya está explicada en otro video básicamente, te lo vas a dar en las tarjetitas, así que ahí vas a saber cómo operar dólar MEP. No voy a entrar en detalles ahora porque ya está explicado y es muy fácil. Por lo cual seguimos viendo. Bueno, acá tenemos datos fáciles que es, tenés la cantidad de pesos totales que tenés en tu cuenta, obviamente a vos te aparecen los datos blureados, pero eso es lo mismo. Después tenés, dijimos, cantidad de pesos en la cuenta, abajo tenés cuántos de esos pesos están invertidos realmente. A la izquierda tenés cuántos dólar cables tenés, o sea, dólar CCL, más a la izquierda los dólares MEP y más a la izquierda todavía la cantidad de pesos sin invertir que vos tenés. Así que acá tenés todo detallado, más abajo tenés en qué invertiste, o sea, si son acciones, bonos, obligaciones negociables, etcétera, el listado como tal de en qué invertiste, la cantidad de tenencia que tenés. Si tenés, por ejemplo, yo acá tengo acciones que vos vas a ver blureadas, a la derecha significa que tengo 2 acciones de esa empresa. Bueno, el último precio, la variación de estas cosas son bastante sencillas, pero el que sí me interesa mencionarte es este PPC. PPC significa precio promedio de compra. Supongamos que vos compraste una acción a 10 pesos y después volviste a comprar otra acción de esa misma empresa, supongamos YPF a 10 pesos y después YPF a 20 pesos. Bueno, el promedio entre 10 y 20 son 15 pesos. Entonces lo que te dice acá el PPC es ese precio promedio de compra. Acá este dato vamos a mostrarlo ahora. Como podrás ver dice que el precio promedio de compra el que yo invertí en esta acción es de 378 pesos con 39 centavos. Más a la derecha tenés la parte de Bull Training, que esta es la parte educativa que ya habíamos visto antes, y abajo tenés un gráfico de tortas que te va a decir cómo está distribuido tu portafolio. O sea, yo tengo el 15% en acciones de YPF, el 20% en acciones de Coca-Cola, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahora sí, finiquitamos la parte de mi cuenta, estado de cuenta. Vamos más abajo a la parte de cuenta corriente. En esta sección de cuenta corriente vas a tener todos los movimientos que se hicieron en tu cuenta, tanto en pesos, en dólares, como en dólar cable, que lo consideran como otro tipo de dólar. Así que vas a ver, acá vas a ver la fecha a la izquierda, a la derecha vas a ver donde dice operado, o sea, a ver, ¿cuál es la diferencia? Vos hay veces que podés comprar hoy y pagar pasado mañana, literalmente, o sea, en 48 horas. ¿Qué significa esto? El operado es cuando vos realizaste la operación como tal, la compra-venta, pero el pago o que te hicieron a vos o el cobro, lo que fuere, se realizó 2 días después. Es eso lo que te indica nada más. Entonces tenés cuándo se operó, cuándo se liquidó, qué tipo de cosas fue, si compraste algo, vendiste algo, te pagaron dividendos, te cobró una comisión el broker, lo que sea está especificado ahí. Y bueno, más a la derecha tenés lo básico, ¿no? O sea, cuántas acciones, por ejemplo, compraste o vendiste, de qué acción fue en particular, a qué precio, cuánto terminaste pagando, o sea, cuánto se te debitó y cuánta plata te quedó restante en la cuenta. Lo que me parece interesante de acá es para todos aquellos que digan, che, fin de año tengo que presentar ganancias, pagar impuestos, bueno, lo que sea. Vos desde acá te deslizás hacia la parte de abajo, bien hacia abajo, y acá tenés para descargarlo todo en Excel. Así que de esta forma se lo pasas al contador y ya se encargará. De hecho, si volvemos hacia arriba, vas a poder también filtrar por fecha. Entonces vos podés filtrar todos los movimientos que hicieron en tu cuenta de tal fecha a tal fecha y ya lo tenés. Mismo lo podés ver, como te decía, en dólares y también en dólar cable. Como podrás ver, yo tengo varios pagos de dividendos acá hechos porque, bueno, las empresas que cotizan en Estados Unidos pagan dividendos en dólares. Así que ya lo tenemos, vamos a la parte de mi cuenta y ahora vamos a movimiento de dinero, que en realidad, vamos a darle clic, vas a ver que no es en realidad movimientos de dinero. O sea, movimientos de dinero, uno que dice es, voy a ver los movimientos que se hicieron en mi cuenta. No, movimientos de dinero real, los movimientos que hicieron en tu cuenta está en lo anterior que vimos, en cuenta corriente. En movimientos de dinero lo que vos vas a tener es para hacer un movimiento de dinero, para sacar plata de tu cuenta. Así que acá vas a tener las cuentas a transferir, que acordate, ojo, tienen que ser siempre tuyas, a tu nombre y demás. Vas a elegir la que vos quieras y vas a poner cuánta plata querés sacar. Podés sacarlo inmediatamente o programarlo para que se haga a futuro. Y acá yo le pongo, por ejemplo, los 10 pesos que depositamos antes, le doy a continuar, le doy a transferir y ya está. Es así de fácil. Por lo cual, como es tan sencillo, continuamos. Vamos a la parte de mi cuenta y acá voy a ir a donde dice mis datos. Esta sección es bastante sencilla, o sea, acá tenés para modificar tus datos, tu mail, tu teléfono, contraseña, bueno, dónde vivís, son los datos genéricos, la verdad es que no hay mucho para aclarar. También tenés a la derecha la sección de cuentas bancarias, acá tenés para agregar más si querés, pero esto ya lo aprendiste a hacer desde otro lugar, así que es lo mismo. Después tenés la sección de trading, que esta me parece interesante, pero a la vez bastante difícil de explicar, porque vos desde esta parte vas a poder primero dar de baja la cuenta, no sé por qué aparece este botón acá, pero ahí lo
lo tenés, si es que la querés borrar. Pero abajo tenés, fíjate, digamos, vos podés operar en el ROFEX, que es un mercado de futuro, que no quiero entrar en detalle ahora porque se puede hacer bastante complicado el video. Tenés la administración discrecional de carteras, que esto básicamente es que alguien gestione tu capital, tu patrimonio. Y más abajo tenés el apalancamiento, que es pedirle dinero prestado al broker. Vos podés activar cualquiera de estas con ciertos requisitos, digamos, tanto de capital, de conocimiento en el mercado, riesgo que estás dispuesto a asumir, etc. Podés solicitarlo, yo la verdad es que no lo haría, la verdad es que no lo considero necesario, pero si vos querés empezar a hacer un poquito más de trading y querés probar, lo podés hacer. Por último, tenemos arriba a la derecha la parte de perfil del inversor, y esto me parece interesante porque acá te van a recomendar inversiones. Como podrás ver, acá me dice a mí que bueno, yo soy de perfil el lobo, que es como lo más arriesgado de todo, hiperagresivo. Esto es en base a preguntas que vos respondes, y de hecho esto lo podés actualizar cuando quieras, haciendo clic en este botón que dice actualizar mi perfil. Te van a preguntar, bueno, cuánta plata querés invertir, cuánto sabes, cuánto estás dispuesto a arriesgar, etcétera. Y ahí contestás y bueno, te dan un perfil. Te hablo un poquito sobre las características que tiene tu perfil y te dan recomendaciones de inversión. En mi caso, Amazon, Google, Apple, Coca-Cola y Microsoft. Estas recomendaciones te las da el broker. Podés elegir si invertir en ellas o no, eso depende de vos, pero ahí te las dan. Así que terminamos ahora sí con la parte de mi cuenta, mis datos. Pasamos a la sección de otras consultas. En esta sección vas a tener varias cosas interesantes, pero por ejemplo acá tenés la parte de cuenta corriente en pesos. Yo le hago clic en acceder y fíjate que volvemos a lo mismo que yo te había explicado antes. O sea, son otras formas de acceder a lo general. Pero esta parte más que nada para al menos yo lo considero que sirve más para las personas que necesitamos algún trámite contable. Por ejemplo, fíjate acá la parte que dice tenencia valorizada a una fecha. Yo le voy a hacer clic en acceder, y si bien yo no entiendo mucho de temas impositivos, a mí todos los años mi contador me pide saber cuánta plata tenía en cada una de las plataformas en tal fecha. Y eso la realidad es que es muy laborioso acordarse o sacar la foto o lo que sea. Así que simplemente te venís a esta parte de tenencia valorizada a X fecha, decís yo quiero consultar desde el 31 de diciembre del 2023 o el primero de, bueno, lo que sea. Vos le das buscar y automáticamente te busca la información. Puede tardar más, menos, dependiendo, pero suele ser bastante rápido. Igualmente si no, lo dejas cargando un ratito y te va a aparecer. Así que para eso, para mi gusto, sirve la parte de otras consultas. Volvemos a la parte de mi cuenta. Pasamos por la parte de otras consultas y vamos a la de mensajería, y ojo con esto. Hago clic en mensajería y fíjate lo que dice. Por favor, ante cualquier consulta o reclamo, contactarse con su productor. El productor es agente productor y es el asesor. O sea, es la forma en la que se le dice a los asesores. Por lo cual, como yo te decía antes, si vos vas a intentarte contactar con el broker cuando vos ya tenés un asesor, no lo vas a poder hacer. Sí o sí necesitas no tener un asesor. Pero en esta sección lo que te debería aparecer es una opción que te diga tengo una duda o nuevo mensaje, lo que sea. Haces clic ahí, pones tu duda, le envías y ya está. O sea, te la responden por acá. Es como una atención al cliente dentro de la misma plataforma. Es muy fácil e intuitivo. Continuamos. Mi cuenta, y vamos al último, que es mis licitaciones. Acá vos podés filtrar si querés, pero lo único que te dice esta sección es las licitaciones que vos has realizado o están pendientes. Es así de fácil, es para todos aquellos que realizan licitaciones. ¿Qué es una licitación? Para decirlo fácil, una licitación es cuando una empresa o el Estado mismo dice quiero salir a cotizar en bolsa, una empresa, o el Estado dice voy a sacar un bono. Por ejemplo, el presidente Milei, no es tan así, pero para que se entienda fácil, el presidente Milei dice voy a sacar un bono, entonces ustedes me tienen que, o pueden, no tienen que, pero me pueden prestar hasta $1.000 millones. Entonces cada uno de nosotros como inversores pequeños dice, bueno, yo voy a prestar $100, $500, $10.000, lo que uno quiera. Después a mí me van a pagar por haber prestado esa plata como cualquier bono. Entonces una licitación es eso, es cuando algo sale por primera vez a cotizar en la bolsa, cuando vos lo podés operar por primera vez. Eso es una licitación. Así que, habiendo dejado esto claro, terminamos con la sección de mi cuenta, porque ya tenemos absolutamente todo visto. Y ahora vamos a la parte de operar. Pero acá voy a hacer un pequeño cambio y les voy a ir desde abajo hacia arriba. Desde abajo porque tenemos la sección de aranceles y comisiones. Vos acá tenés detallado todas las comisiones que te cobra la plataforma, como cuánto te cobra más, cuánto te cobra menos. Bueno, absolutamente todo detallado, bien paso a paso, y bueno, lo tenés para ver obviamente gratis y disponible acá. Así que esa es la parte de operar. Lo que sí voy a volver para mostrarte algo que es como lo más interesante que me parece, y es acciones y CDRs, que es lo que la gran mayoría de inversores eligen justamente para invertir. Te va a cobrar 0,5% para la compra y 0,5% para la venta. O sea, el total que vos vas a pagar de comisiones es el 1%. Cada 100 pesos que vos invertís te cobran 1 peso. Cada 1.000 pesos van a ser 10 pesos de comisión, y cada, por ejemplo, 1.000.000 de pesos que vos invertís son 10.000 pesos en comisiones. Por lo cual ahí tenés todos los detalles. Volvemos a la parte de Bull Market ahora sí para continuar, y dijimos los aranceles, tenemos la selección de licitaciones
licitación, y acá es justamente lo que te decía recién, para las personas que quieren licitar algo que está recién saliendo del mercado. No siempre hay, vamos a ver si ahora hay, como podés ver, te va a pedir primero que elijas tu cuenta comitente, le haces clic, te va a decir que elijas un producto. Ahora tenemos dos opciones, tenemos una obligación negociable de Cresud, que no voy a entrar en detalle de qué es Cresud o qué es una obligación negociable, simplemente tenemos distintas alternativas. Haces clic si querés, vas a poner si en pesos o en dólares, generalmente no te deja elegir porque ya es algo predeterminado. Vas a decir la cantidad que vos querés invertir, por ejemplo, yo quiero invertir o comprar uno, a mí me va a decir que voy a pagar $1, pero el mínimo es 105, entonces yo voy a poner 105 unidades que quiero comprar, por lo cual esto me va a salir $105. Puedo invertir el monto que yo quiera, si quiero poner 10.000 unidades que van a ser $10.000, lo puedo hacer, depende de mí, depende de vos lo que quieras invertir si lo querés hacer. Acá le das enviar y ya está. A mí me debería tirar probablemente un error cuando le doy a enviar, le voy a confirmar, yo no tengo ese saldo en la cuenta, obviamente, no tengo esa cantidad de dólares en la cuenta, entonces me tira el error. Pero sería tan fácil como eso. Por lo cual, continuamos. Vamos a operar. Y llegamos a estado de órdenes. Esta parte es interesante. En estado de órdenes vos tenés tres tipos de órdenes, vamos a decir. Por un lado tenés, bueno, podés ver las que son todas las órdenes que están realizadas, tanto las que están aceptadas, operadas, etcétera, en los distintos estados que puede estar una orden. Y si te fijas acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo acá, que preparé para este video, un CDR del S&P 500. Ok, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero comprar uno a 1.000 pesos. Esto está aceptado, o sea que está la oferta ahí, pero nadie me vende. ¿Y por qué nadie me vende? Y porque esto sale en realidad unos 30.000 pesos y yo le estoy queriendo comprar a 1.000. Nadie me va a vender algo a 1.000 cuando sale 30.000. Pero bueno, vos lo podés poner así. Esto obviamente, como te digo, lo preparé para el video. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, o no muchas veces, pero ha pasado, me han llegado mensajes de gente diciéndome: Ariel, esto salía a 100.000 pesos y yo pagué 1.000.000. ¿Cómo puedo hacer para cancelarlo? Y mira, no lo podés cancelar en realidad si alguien ya lo aceptó, pero si nadie lo aceptó todavía, vas a la derecha donde dice cancelar y ya está. Es eso nada más. Te dice pendiente cancelación y en unos minutos se cancela. Le das al de abajo también, como podés ver, pues yo tenía dos, cancelo los dos y ya está. O sea, es bastante sencillo como se hace. Después tenés, la parte de todas dijimos, al lado tenés las que son aceptadas, que es las operaciones que es como las que estaban recién, que el mercado me las aceptó, están ahí, pero nadie decidió comprarlas. Y por último tenés las operadas, que estas son todas las que ya han podido ser finalizadas. En este momento, no sé por qué no me están dando el clic, total transparencia, pero bueno, no me hace clic ahí, pero ahí básicamente tenés todas las que vos ya operaste, todo lo que ya compraste o lo que ya vendiste. Mucho más no hay para ver en esta sección, por lo cual continuamos. Operar, acá tenés las opciones de comprar y vender dólares en DollarMap, que esto es mismo lo que estaba en la parte de tenencia de cuenta. De hecho, vamos a mostrarlo, mi cuenta, estado de cuenta, y acá tenés comprar y vender dólares. Es exactamente lo mismo. Así que, como ya te explico en otro video, no lo vuelvo a repetir. Y ahora sí vamos a la parte más importante de todas, que es la de operar, cargar orden, que te va a llevar a esta parte de acá. Vamos a ir desglosando paso a paso. Todo lo de la izquierda lo tenés blureado, pero eso todo ya lo sabés porque lo vimos en otra parte de este video. Es tu cuenta comitente, cuánta plata tenés, cuánto tenés disponible, cuánto tenés invertido, en qué invertiste, todas cosas genéricas. Pero vamos ahora sí a la parte importante, y es, arrancamos en órdenes. Elegimos la primera opción, que es BIMA. Esto viene así predeterminado. BIMA es la bolsa argentina, que es donde vos vas a estar comprando y vendiendo. Así que acá vos vas a decir qué querés hacer, si comprar o vender. En este caso obviamente queremos comprar. Más abajo vas a elegir cuenta comitente. Esto ni le hagas clic porque vos tenés una cuenta comitente, sos vos, no hay detalle que darles. Listo, esto ya está cargado. Pero acá sí empieza lo interesante. Mira, muy importante acá. Vas a decir símbolo. Este símbolo, acordate, yo te dije ticker o símbolo son lo mismo al principio del video, es en qué querés invertir. Supongamos que quiero invertir en Coca-Cola. KO. Pongo KO, me dice CEDAR de Coca-Cola. Bien, le hago clic. Me aparece acá a la derecha la caja de puntas que yo te había explicado antes. Elijo la cantidad que quiero comprar. Quiero comprar, por ejemplo, una sola acción, o en este caso un solo CEDAR, de Coca-Cola. Bien, me dice el tipo de orden. Yo tengo tres alternativas, pero ahora como el mercado está cerrado me aparecen dos nada más. Pero son, una se llama a mercado. ¿Qué significa a mercado? Significa que yo voy a comprar al precio que en este momento estén cotizando. Si se están vendiendo a 10.000 pesos, la voy a comprar o vender a 10.000 pesos. Listo, el valor que esté diciendo el mercado en este momento. ¿Cómo sé cuál es ese valor? Fíjate que acá a la derecha en la caja de puntas, que es lo que yo te explicaba antes, hay 7, en este caso CDRs, que están queriendo ser comprados a 14.000 pesos. Bien, ¿yo les voy a comprar a estos? No, porque ellos quieren comprar y yo también. Necesitamos el opuesto. Si yo quiero comprar, este es el que me venda. Entonces, acá no. A la derecha tengo la parte de venta.
Y acá me dice, hay 511 CDRs vendiéndose a 15.218 pesos. Por lo cual, si yo compro a precio de mercado, voy a comprar a 15.218 pesos, que es la mejor oferta de un vendedor. Y yo quiero comprar completo ahí. Si yo lo que quisiera hacer es vender, hago clic acá en venta, y vendo a precio de mercado, va a vender a 14.000, porque hay alguien queriendo comprar a 14.000 y yo le vendo. Así que está explicada el tipo de orden de mercado. Si vos estás empezando a invertir, esa es la más fácil y rápida. Como pones a mercado, listo, se ejecutó y ya está. Si vos querés ahondar un poquito más, vas a elegir la parte de límite, como yo lo tengo acá. ¿Y qué es esto de límite? Fíjate, yo voy a poner a qué precio quiero comprar para yo empezar a aparecer en la caja de puntas. Si bien esto ya está explicado en el video de caja de puntas y no voy a entrar mucho en detalle, yo digo, por ejemplo, bueno, yo quiero comprar a 1.000 pesos, así como está. La realidad es que si sale 15.000, ¿alguien me va a vender a 1.000? Obviamente no. Pero yo lo puedo poner, puedo ofrecerlo. Si alguien lo agarra, lo agarra. Obviamente no va a pasar, pero podría ser. Así que dije, quiero comprar un CDR a 1.000 pesos. ¿Esto cuánto me va a salir? Bueno, 1.000 pesos. Si yo quisiera comprar 2 CDRs a cada uno 1.000 pesos, me va a salir 2.000 pesos. Si yo quisiera comprar 2 CDRs a 1.500 pesos, me va a salir 3.000 pesos. Es simplemente, la parte de importe es multiplicar el precio por la cantidad. Si quiero comprar 2 cosas a 2 pesos cada una, me va a salir 4 pesos el total. Así de fácil. Luego tenemos la selección de validez de oferta. Acá la realidad es que no puedes elegir nada, o sea, esto olvídate. Y más abajo tenés la fecha de vencimiento. Esto es porque el mercado está cerrado, si no esta opción no te va a aparecer. Pero acá vos decís, ¿hasta cuándo quiero que se mantenga mi oferta? Por ejemplo, yo digo, voy a comprar 2 CDRs de Coca-Cola a 1.500 pesos. ¿Hasta cuándo? Hasta, por ejemplo, el 1 de marzo del 2024. Entonces listo, yo digo, voy a comprar 2 CDRs a este precio, bla, 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 o puedo comprar uno o lo que vos quieras. Y después por último tenés el plazo, que esto vos tenés, ¿te acordás que al principio del video yo te dije 48 horas o contado inmediato? Bueno, si bien todo esto está explicado más en detalle en ese video, esta sección en particular que es la más importante, acá lo que sí hay que aclarar es que si vos elegís 48 horas, vos vas a comprar o vender ahora, pero la plata se va a acreditar en tu cuenta o se va a salir de tu cuenta dentro de 2 días hábiles. Eso es 48 horas. Y si elegís contado inmediato, la plata va a salir o entrar de tu cuenta instantáneamente en el momento en el que se realiza la operación. Hay varios detalles ahí a tener en cuenta, no hay uno que sea mejor que el otro, a veces conviene uno, a veces el otro, pero la regla es un poco indistinto a modo genérico. Si querés entrar más en detalle, ahí sí hay algunos detallitos sí que cambian y son importantes, y eso ya lo tenés en el otro video que te dejé en las tarjetitas. Ahora que ya conocés la plataforma al completo y sabés cómo invertir, podés hacerte un curso gratis, que lo tenés acá, de inversiones en Argentina para que puedas aprender a invertir ahora sí, desde cero completamente. Espero que te haya servido el video.